conociendo al Padre Pío desde la intimidad un poco más y de la mano de un sacerdote que lo conoce en la última parte de su vida. Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal Bajo el Auxilio del Padre Pío. Hoy vamos pues a leer una entrevista que se hace a un fraile que fue secretario del Padre Pío. Y lo más interesante de esta entrevista es que es una persona que no conoce al Padre Pío o no vivió con él desde que era más joven, sino que lo va a conocer en la última etapa de su vida. ¿Y por qué eso es para nosotros aún más interesante? Porque quien convive con una persona, y sobre todo aquí con un santo, aprende de él durante toda su vida, va viendo ese recorrido en que la santidad va aumentando cada día más y más. Pero aquí estamos ante un hombre que va a ser secretario del Padre Pío en el último momento de su vida, es decir, poco antes de él morir, cuando digamos había alcanzado ya esa santidad final en que ya solamente le quedaba esperar el día de la muerte. Entonces es un poco diferente a lo que ya hemos visto en otro video, lo voy a dejar aquí también, donde se conoce al Padre Pío, donde lo conocemos más en la intimidad, pero en los primeros años. Aquí va a ser en el último año de la mano de un fraile que lo conoce muy poco antes de él morir. Bueno, recuerde que si usted está viendo este video por primera vez, solo es que se suscriba, le dé a la campanita y en el link que está aquí abajo usted le da y se inscribe gratuitamente para la Santa Misa de Súplicas al Padre Pío. Si ustedes comparten este video, recuerden que van a tener también esa misa de súplicas no solo por ustedes, sino por aquellos con quienes ustedes comparten este video. Y bueno, la misa es para el siguiente mes, el mes de septiembre, es una misa muy especial, porque es la misa donde recordamos al Padre Pío, donde es la fiesta del Padre Pío. También recuerden que el me gusta en este canal no es ateo, sino que es pedirle al Padre Pío una bendición y además ese me gusta nos ayuda a llegar a muchas personas por todo el mundo y en especial en nuestra nación. Empezar por casa para también conquistar el mundo entero. Vamos entonces a leer esa entrevista e irla comentando un poco. Y este fraile es Fray John o Fray Giovanni, que sería, digamos, Fray Juan en español. Entonces, Fray Giovanni Auriela, y dice, un humilde franciscano con acento italiano, fue ordenado sacerdote en Campobasso, Italia, por Monseñor Alberto Carinzi el 17 de diciembre de 1966. En 1967 se desempeñó como secretario temporal del Padre Pío. El 31 de agosto de 2009, Arlene Spencer, entonces redactora de la Tampa Bay Times, realizó una entrevista al fraile capuchino de la Iglesia del Santísimo Redentor. Este fraile ahorita es el párroco de esa, o en ese momento de la entrevista por lo menos era el párroco de esa iglesia. Ahora Fray John es párroco de Nuestra Señora del Carmen en Passaic, New Jersey. ¿Sabía usted, le preguntan, o se había encontrado antes con el Padre Pío al que sirvió como su secretario? Entonces dice aquí Fray John, sí, cuando estábamos en el seminario menor de Pietrelcina, a unos 40 kilómetros de San Giovanni Rotondo, solíamos visitar al Padre Pío con mucha frecuencia para obtener sus bendiciones. Por cerca de 10 años antes de que me convirtiera en su secretario personal, hubo un contacto muy constante con el Padre Pío. O sea, él conoce al Padre Pío ya en el último tramo de la vida del Padre Pío. ¿Qué sabía sobre el Padre Pío antes de trabajar con él? Que era un fraile santo, que realizó milagros, que tenía estigmas, que tenía el don de conocer los corazones, las mentes y el don de la bilocación. Recordemos que ese don, el don de la bilocación, es que una persona está en dos lugares al mismo tiempo. Y
Lo más curioso lo vamos a ver en un video siguiente, tal vez en la próxima semana, que empecemos a hablar de la bilocación, de la que no hemos hablado mucho. Solo dijimos que el Padre Pío estuvo en Uruguay y aquí dejo el link. Pero no hemos hablado mucho de la bilocación y del hecho de que el Padre Pío sabía que él se bilocaba. Entonces, ¿qué se siente y cómo es esto? Le preguntan, ¿dónde usted y el Padre Pío trabajaron y vivían? La oficina donde yo trabajaba estaba en el tercer piso del convento. Yo estaba durmiendo en el segundo piso, donde otros frailes dormían, incluyendo al Padre Pío. Había en ese momento unos 15 frailes que vivían en el convento. El comedor estaba en el primer piso. Entonces, él también hace una descripción del lugar. El convento estaba unido a la iglesia para que los frailes pudieran ir a la iglesia sin salir al exterior, porque tenían que mantener la clausura. Enfrente de la iglesia y el convento hay una plaza grande para acomodar multitudes y acceder al transporte público. De la ciudad. El hospital Casa Alivio del Sufrimiento está situado a unos 500 metros de la iglesia. El convento cuenta con un jardín privado en la parte trasera, con enormes árboles, huertos, flores, lo suficientemente grande como para tener un buen paseo a través de las aceras. En mi tiempo todo el lugar estaba siempre muy ocupado, como hasta ahora, y mucho más, por toda la afluencia de peregrinos y de personas que van allí. El pueblo de San Giovanni Rotondo originalmente no estaba conectado con el convento y la iglesia, pero ahorita lo está. Cuando el Padre Pío era muy joven, era todavía un joven sacerdote, destinado en San Giovanni Rotondo en los años de 1920-1940, el convento no era accesible en transporte público. Era solo accesible a pie o montando en una mula o burro, o sea que las personas que iban hasta allí tenían que hacer gran esfuerzo. Se encuentra en la cima de la colina, allí está el convento. Le preguntan, ¿qué descubrió sobre el Padre Pío por ser su secretario personal? Él da como una fisionomía del lugar, muestra un poco cómo era el lugar donde el Padre Pío estaba, que también es algo que influencia la psicología, no solo de el Padre Pío que estaba allí, sino de quienes van hasta allí. Ya hoy, digamos, por el turismo y demás, no es igual, no es una zona tan apartada. Dice entonces él, no descubrí nada nuevo de lo que sabía antes, excepto que su mejor regalo era el don de la humildad. Porque a pesar de que la gente venía a él por miles, siempre fue humilde y nunca cambió su programación diaria. Entonces el Padre Pío se abstraía de ese ambiente, digamos, tan cargado de alabanzas y de personas, etc., y mantenía siempre la humildad. Porque a pesar de que la gente venía a él por miles, siempre fue humilde. Muchas horas de oración, muchas horas de confesiones y una larga misa, más de una hora, dice él. Le preguntan, ¿qué es lo que piensa cuando piensa en el Padre Pío? Entonces él dice, creo que siendo un ser humano normal, resultó ser muy santo por la gracia de Dios. Él siempre mantuvo su sonrisa a pesar de los muchos sufrimientos. También pienso en el Padre Pío como una persona humilde, agradable y en oración. Mi cita favorita del Santo Padre Pío es la popular y poderosa ora, espera y no te preocupes. Mientras trabajaba con él, el Padre Pío, le preguntan, ¿le dijo a usted personalmente algo que enriqueció su vida como ora, espera y no te preocupes? Entonces él va a decir algo que hemos visto ya en el canal muchas veces, y es el hecho de que el Padre Pío no escribió libros, no dio grandes conferencias, sus homilías, como ya hemos visto, eran muy cortas, pero era su ejemplo lo que arrastraba, como hasta hoy nos sigue arrastrando. El solo hecho de verle arrastra las almas, y por eso es que nosotros iniciamos como primera campaña el llevar a 1 millón de hogares, que es nuestra primera meta, esta estampa del Padre Pío, que dice, Santo Padre Pío, este hogar es vuestro, cuidad de él. Es decir, una imagen para entronizar en nuestro hogar, y ustedes saben que la pueden pedir al 320-812-0525, y que es una estampa que ya está bendecida y que gratuitamente llega a ustedes, gracias a los hijos protegidos del Padre Pío que nos están ayudando
para que no sean solo ellos que tengan esta estampa, sino que sean muchos más, miles, millones de personas que puedan tener al Padre Pío con ellos. Porque el solo hecho de ver ese rostro nos puede cambiar y nos puede, digamos, causar aquello que causaba en este fraile, porque él dice, le dicen sí, digamos, las palabras lo conmovieron y él dice, él hablaba sin palabras. Era su vida, era su ejemplo, era solo verle. Él me habló muy elocuentemente y con fuerza, con su forma de vida, la oración constante y el sufrimiento. Recuerdo que me dijo algo muy profundo acerca de la oración. Giovanni, la oración es la llave que abre las puertas del cielo. La oración es esa llave que abre las puertas del cielo y por eso cada uno de los devotos del Padre Pío tenemos que ser sobre todo hombres de gran devoción. Hombres, mujeres, hijos, hijas del Padre Pío, que sean muy devotos y muy entregados a la oración. El Santo Rosario, las novenas y sobre todo el hacer un examen de conciencia todos los días y todo lo que el Padre Pío recomendaba a sus hijos espirituales, que también lo podemos ver aquí. ¿Fue usted testigo de primera mano de los estigmas, de la bilocación y de otros milagros? Él dice, sí, vi muchas veces los estigmas, cuando él no tenía los medio guantes, ¿no? Que eran unos guantes que no le cubrían totalmente la mano. Nunca experimenté su bilocación y otros milagros, pero sí sé que son verdaderos porque personas que fueron afectadas por ellos me lo dijeron de primera mano, ¿no? O digamos que recibieron esos milagros. Una vez experimenté algo inusual. Yo no sabía cómo responder a una señora que estaba preguntando en una carta al Padre Pío si su hijo debía ser un médico o un sacerdote. Entonces, como él era el secretario, estaba viendo las cartas que mandaba a las personas. Así que fui al Padre Pío a preguntar la manera de responder. El Padre Pío nunca vio la carta. Yo la tenía en las manos y antes de empezar a preguntar, él inmediatamente me dijo, dígale que su hijo va a ser un buen médico. Ahí está otro de los dones del Padre Pío. Me sorprendió. ¿De qué manera está su espiritualidad o su sacerdocio influido por el Padre Pío? Aquí ya va una pregunta a él como sacerdote y algo que es sobre todo para los sacerdotes y que incluso nosotros podríamos comunicarles a ellos. Él dice, después de vivir con él, con el Padre Pío, comprendí que mi sacerdocio no es mío, sino que pertenece a Jesús. Yo soy solo un instrumento indigno. Es nuestro Señor el dueño de los sacerdotes, es Él quien actúa por medio de los sacerdotes y por eso es que el sacerdote dice, yo te absuelvo, o sea, no es Cristo te absuelve, yo te absuelvo porque el Padre está actuando, el sacerdote actúa como si fuese nuestro Señor en persona. Igualmente en la consagración más, digamos, un portento mucho más grande, Él no dice este es el cuerpo de Cristo, sino esto es mi cuerpo. Entonces, él entendió a través de ver al Padre Pío, de vivir con el Padre Pío, que ese sacerdocio era para Dios. Por tanto, que él no podía adueñarse de él y por tanto los sacramentos y todas las gracias que un sacerdote puede dar a los fieles, él no se puede adueñar de ellos. Estamos en una situación en la que tristemente y sin entender mucho por qué algo de eso sucede, que muchos sacerdotes o algunos sacerdotes como que se adueñasen de ese ministerio del sacerdocio y entonces niegan los sacramentos, niegan la ayuda espiritual que los fieles necesitan. Esto, digamos, va en contra de ese ejemplo del Padre Pío. También creo que la oración y la humildad son las mayores fortalezas que encuentro en mi vida religiosa. Le preguntan, ¿acostumbra pedirle a San Pío que interceda por las intenciones, digamos, por sus intenciones en la oración? Sí, le pido todos los días, a veces más de una vez al día. Así como también nosotros tenemos que acostumbrarnos que tenemos que pedir al Padre Pío desde las cosas más grandes hasta las cosas más pequeñas. Porque lo conozco, hablé con él, lo amo. Le preguntan a él por qué recomendaría pedir a San Pío que interceda por nosotros. Entonces él dice eso, porque lo conozco, hablé con él, lo toqué, lo amo. Es decir, él estuvo cerca, lo conoció y, como dice San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Entonces tenemos que conocer al Padre Pío y, así como este fraile,
Fray Giovanni. También nosotros vamos a conocerle y por eso estamos en este canal, estamos unidos. Nosotros, los hijos protegidos del Padre Pío, más todos los que están bajo el auxilio del Padre Pío que hacen parte de este canal. Conocemos al Padre Pío, queremos conocerle más, profundizar en su vida, en sus milagros y ir más allá. Es decir, hacer un apostolado de acción. ¿Y cómo podemos hacer ese apostolado de acción? Siendo parte de este canal, suscribiéndose, dándole a la campanita, dándole me gusta. También ustedes pueden comentar porque todos los comentarios los estamos leyendo. Los viernes es el día que dedicamos nuestro programa de Habla en sus devotos y allí leemos los comentarios. Vamos, digamos, son muchos comentarios, pero vamos leyendo sus comentarios. Entonces, vamos también a pasar a esa acción como los hijos protegidos del Padre Pío, a quien estamos siempre agradeciendo porque gracias a ellos es que podemos enviar gratuitamente esta estampa y no solamente aquí en Colombia, sino que también, ¿por qué no?, después para todas nuestras naciones hispanas y con la ayuda de Dios pasar incluso esa frontera. Bueno, todo es unidos al Padre Pío, a ese santo que hoy pudimos conocer un poco más a través de otro sacerdote, a través de un hombre que estuvo con él y que lo conoció en el último tramo de su vida, en esa vida que el Padre Pío entregó a Dios. Pidámosle pues hoy y siempre al Padre Pío que nos ayude en cada cosa, desde lo más grande hasta lo más pequeño, y que el Padre Pío pues nos bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria.